vamos a continuar con el tema 15, con el apartado de ingeniería genética. Bien, así que esto de aquí lo quitamos. Nos quedamos con estos contenidos. Bueno, pues lo primero, como pone aquí en el menú del día, es ver la definición de biotecnología. ¿Qué es la biotecnología? Bueno, pues la biotecnología es el conjunto de técnicas mediante las que se obtienen productos útiles para las personas a partir de seres vivos o de sus productos. Es la definición del libro. Es decir, que son las técnicas que permiten al ser humano obtener productos útiles para las personas a partir de otros seres vivos. Vale, pues fijaros, es el aprovechamiento del ser humano de la naturaleza, lo que venimos haciendo desde siempre. Bueno, pues esto es muy antiguo. Podríamos pensar que esto comienza en el Neolítico. Cuando los humanos se hacen sedentarios y comienzan a domesticar las especies. Es decir, en vez de ir a cazar o a recolectar, pues comienzan a capturar especies e intentar criarlas para aprovecharse de ellas, pues sin tener que hacer el esfuerzo de salir cada vez a cazarlas. Entonces comienza con él la domesticación de las especies. Ya os comenté una vez, os hablé de la selección artificial. Los humanos seleccionarían los individuos más interesantes para ellos para reproducirlos, dando lugar así, después de algunas generaciones, a variedades más interesantes. Bueno, ¿en qué campos se utiliza la biotecnología? Pues, como ya os he dicho, la biotecnología se utiliza en el campo de la agricultura, por ejemplo, para producir especies más sabrosas, que den más rendimiento o más fáciles de cultivar, o resistente a las plagas o resistente a condiciones adversas como la sequía. En la ganadería, pues aquí sobre todo dando lugar a especies más productivas. En la industria alimentaria, hay muchos productos alimenticios que se obtienen gracias al uso de microorganismos, como las bebidas alcohólicas o los lácteos. También se puede utilizar la biotecnología para la obtención de fármacos.
como vacunas y antibióticos. También en la medicina, eh, mediante el cultivo de células, se pueden realizar trasplantes para el ayudo a la reproducción en aquellas parejas que tienen dificultades. Y también la biotecnología se puede utilizar en el campo industrial para obtener ciertos productos de interés. Bueno, dentro de la biotecnología surgió una rama que es la ingeniería genética. Es una rama muy potente y con mucho futuro. Consiste en la manipulación del ADN de las especies. Básicamente lo que se hace es obtener ADN de unas especies y transferirlo a otras especies. Esto es lo que se llama la técnica de el ADN recombinante. Es la transferencia de ADN de unas especies a otras. Es la tecnología del ADN recombinante. Vale. Cuando transferimos ADN de una especie a otra, obtenemos una especie que se denomina genéticamente modificada. Se obtienen las especies o organismos modificados genéticamente. También conocidos como transgénicos. Bueno, entonces para realizar eso necesitamos una especie que done uno o varios de sus genes a otra especie que lo reciba y esta especie que recibe ese ADN incorpora los genes de la otra especie. Eso es posible, os recuerdo, gracias a la universalidad del código genético. Recordad lo que significaba esto. Quiere decir que todas las especies tienen exactamente el mismo código genético. Sus genes se leen de la misma manera. Por tanto, un gen de una bacteria podría ser interpretado dentro de una célula humana por la maquinaria celular de la célula humana. Entonces, podemos decir que esto es debido, o mejor, esto es posible
a la universalidad del código genético. Es decir, a la capacidad de una célula de leer cualquier gen. Tenga el origen que tenga. Mirad, voy a representaros aquí un ejemplo, es real, y con esto se entenderá un poquito más. Supongamos que tenemos una especie. ¿Qué es esto? Pues una plantita de fresas. Una fruta que nos gusta mucho, pero que no se puede cultivar en todos los sitios. Y aquí tenemos otra especie. Es una especie capaz de crecer en condiciones de baja temperatura. Esto es un copito de nieve, ¿eh? No os agobiéis. Vale, como podría ser la soja. Bueno, pues si yo identifico en la soja cuál es el gen, por tanto, cuál es la proteína que le permite vivir en condiciones de temperatura muy baja, y puedo aislarlo, es decir, yo cojo en su célula, en su núcleo, en su ADN, voy a hacerlo aquí en grande, aquí tenemos el ADN. Identifico el gen, supongamos que está aquí, gen que permite el crecimiento a baja temperatura y lo corto. Estas son unas tijeritas. Y ahora ese gen, ese segmento, lo transfiero a las células de la fresa. Tendríamos aquí su ADN. Bueno, vamos a hacerlo así. Su ADN lo voy a poner rojo. Y transfiero el gen aquí. Ahora podría obtener, a partir de estas células, fresas que crecen en condiciones de temperatura muy baja. Aquí tenemos la fresita capaz de crecer a baja temperatura. ¿Qué obtenemos con eso? Pues, por ejemplo, que los esquimales puedan plantar fresitas. Es una broma. Pero que se pueda cultivar las fresas en un ambiente mucho más frío. Y este sería el organismo modificado genéticamente. También se puede poner así, organismo genéticamente modificado. Bueno, podríamos obtener monstruitos como los que se ven aquí en la foto esta.
¿no? Un limón con kiwi y pomelo y naranja, todo junto. No, esto es mentira, ¿eh? Eso es mentira. Es un montaje. Pero sí que se puede obtener esto. ¿Qué es esto? Bueno, este es el arroz dorado. El arroz dorado está genéticamente modificado. ¿Y qué se le ha introducido? Pues un gen que permite que esa planta produzca un extra de vitamina A. Entonces, tomando ese arroz, aparte de alimentarte, estás tomando un suplemento de vitamina A. Es una planta transgénica. Y ahí lo tenemos comparado con el arroz ordinario. Bien, pues para todo este proceso que he contado hace falta una serie de etapas, que serían las siguientes. Primero, tendríamos que identificar el gen. El gen que queremos insertar. Esto nos obliga a conocer muy bien el genoma de la especie donante. Tendríamos que conocer en qué cromosoma está, su tamaño, es decir, necesitaríamos lo que se denominan mapas cromosómicos. Son representaciones en cada especie de la ubicación de los genes en cada cromosoma. Entonces, primero identificar el gen. Lo segundo va a ser cortarlo. Luego necesitaremos hacer copias. ¿Por qué? Porque con un solo ejemplar del gen es muy poco probable que obtengamos una célula recombinante. Necesitaremos muchos para así obtener por lo menos una célula recombinante. Luego necesitaremos introducirlo, este paso de aquí, introducirlo. Dentro de la célula que lo va a alojar. Necesitaremos que se ensamble, un ensamblaje en su ADN. Luego, una vez insertado, necesitaremos reconocer aquellas células que lo tienen, porque de todos los ensayos que hagamos no todas lo recibirán, solo algunas lo recibirán. Entonces tendremos que identificar a los mutantes. Y una vez que tenemos un mutante, pues tenemos que clonarlo. Tenemos que hacer copias y copias y copias y copias, porque con lo que nos ha costado conseguirlo no es cuestión de que se pierda. Entonces tenemos que clonar esa especie. Pues esto, que parece como hacer un collage, corta y pega, es bastante complejo. No es esto. El ADN no se puede manipular de esa manera. Ya sabéis, son moléculas que apenas se ven al microscopio, por tanto manipularlo no puede ser una manipulación física directa. Tenemos que desarrollar estrategias para poder manipular el ADN. Y bueno, os hablaré de estas herramientas. La herramienta de corte son las enzimas de restricción. La herramienta o el mecanismo que permite obtener copias se llama PCR. Es una técnica de amplificación génica. Para introducir el ADN y que se ensamble,
tendremos que hablar de los vectores de clonación. Bueno, y finalmente hablaremos de qué es la clonación. Así que vamos a comenzar describiendo qué son las enzimas de restricción. Y voy a hacer un poquito de espacio. Vale. Pues estamos aquí ya hablando del ADN recombinante y vamos a hablar de las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son un tipo de endonucleasas. ¿Y qué es esto? Pues son enzimas cuya función es destruir ADN. Es un mecanismo que tienen algunas células para destruir ADNs extraños. Podría ser, por ejemplo, de un virus que está parasitando una célula. Entonces tenemos que las enzimas de restricción son endonucleasas capaces de cortar el ADN por un punto concreto. Por una secuencia concreta. Lo que se llama punto de restricción. Esta secuencia tiene una característica, es que es palindrómica, es decir, que se puede leer de delante a atrás igual que de atrás a adelante. Es una secuencia palindrómica. Y esto da lugar a que cuando la enzima corta la secuencia, cada hebra la corta a una altura y da lugar a lo que se denominan extremos cohesivos o extremos pegajosos. Es una secuencia palindrómica, su corte da lugar a extremos cohesivos o también llamados pegajosos, ya que tienden a volver a unirse. Bueno, os voy a dibujar aquí cómo sería eso. Una secuencia palindrómica se lee de delante a atrás igual que de atrás a adelante, como por ejemplo la frase siguiente: arriba la birra. Se lee igual de aquí para allá, arriba la birra, que de aquí para allá, arriba la birra. Bueno, en el ADN sería así, tendríamos aquí una secuencia cualquiera, aquí estaría el punto de restricción y aquí tendríamos, por ejemplo, las siguientes letras: G, A, T, T, C. Y luego ahí seguiría. Este sería, por ejemplo, el extremo 5 y este el extremo 3.
Y aquí la cadena complementaria. Y aquí, pues lo mismo pero escrito al revés. C, T, T, A, G. Bueno, pues la enzima de restricción va a saber localizar esta región y llegará, supongamos que la enzima es esto, y una vez que se coloca ahí, va a cortar por aquí. Por aquí y por aquí. Y va a dar lugar a estos dos segmentos. Un segmento con esta forma, aquí tiene una G, aquí tiene una C, T, T, A, y un segmento que tiene esta forma. Tiene una A, una T, una C y una G. Vale, ¿y qué pasa con estos segmentos? Pues que aunque estén cortados, van a tender a unirse por complementariedad. Bueno, ¿y qué podemos hacer con esto? Pues las enzimas de restricción son nuestras tijeras. Nos van a permitir cortar el ADN donante dando lugar a unas formas, por ejemplo aquí, aquí estaría el gen, y el ADN receptor ya ha sido cortado, ya ha sido separado, y ahora se puede transponer ese gen y tiene la misma forma porque el ADN receptor, este de aquí, también se ha cortado con la misma enzima. Y entonces va a ser fácil de que se encuentren, porque estas regiones son complementarias. Esto a mí me recuerda a las tijeritas estas que hay de niños pequeños que cortan con formas. Tú puedes cortar un papel con una forma de ola en una cartulina verde y un papel y una cartulina naranja. Con esas mismas tijeras dará una misma forma de ola y entonces las podrás poner y se juntarán perfectamente porque tienen la misma forma. Bueno, pues nuestras tijeras moleculares son las enzimas de restricción y muchas veces se representan con un dibujo que es unas pequeñas tijeritas. Bueno, a continuación os voy a poner un vídeo donde se explica todo esto mucho mejor, pero en inglés.